estamos esperando la llegada de Otto Marín, candidato a la presidencia. De hecho, está llegando en este momento. Vamos a ver si podemos conseguir unos cuantos preguntas. ¿Qué es esto? Transporte internacional, por Dios. No tiene nada, no tiene nada. No, pero Otto Marín, unas preguntas, nada más, unas breves preguntas. Como pueden ver, está llegando con su esposa Rachel Allen. Vamos a ver si podemos hacer unas preguntas. Nada más, una breve pregunta, nada más. Realmente la pregunta que nos compete. ¿Qué haría usted distinto si fuera a ser electo? Llegara a ser electo. Bueno, continuamos. Bueno, ¿qué haría usted si fuera a ser electo? ¿Qué haría distinto? Mayor seguridad, menos impuestos, estamos trabajando muy duro para que la gente sea más feliz. Claro. Decir un poquito más de lo mismo. Sí, no, si usted lo ve así, me parece todo lo contrario. Bueno, continuamos. Nada más una pregunta más. ¿Qué pasó con los bonos de la deuda política? Me los gasté en confititos. Bueno, ¿y qué pasó con el caso donde usted fue acusado de recibir dinero a cambio de aceptar una asesoría extranjera de empresas chinas? Ah, los chinos. Mira, si los chinos están dispuestos a regalar dinero, yo estoy dispuesto a recibirlo, la verdad. No creo que nadie se vaya a negar a eso. Permiso. Bueno, y última pregunta nada más. Si usted fuera acusado de un delito estando como presidente, ¿renunciaría usted a la inmunidad política? Ustedes los periodistas hacen demasiadas preguntas. Yo creo que ya eso es suficiente. Gracias. Bueno, como pudiera ver, por eso es que estamos como estamos, con políticos así. Tal vez no todos serán corruptos, pero parece la mayoría. Recordando para Canal 9, José Manuel. Estamos entre nos con Thelma Darkins, con dos maravillosos invitados y mis músicos de siempre. Cositos, Cosi. Tony Álvarez de Santi, Juan Diego López. Estamos hablando de la vida de los políticos. ¿Qué pasa en el momento, Juan Diego, cuando al político se le tilda de corrupto? ¿Cuál es la visión tuya como periodista? ¿Cuál es la visión suya como político, como compañero? Claro. ¿Qué torta? Que le descubran el tamal, como decimos en Costa Rica. Para nosotros como periodistas siempre es importante porque, como decía antes, son quienes manejan las riendas del país. En el momento en que sabemos que alguien que está con esa posibilidad o que ya está en un puesto de gobierno y que es cuestionado por alguna razón, pues de inmediato tenemos que hacer todo el escándalo que esto tenga que llevar. Porque no podemos permitirnos como país que esas cosas sucedan. Porque nosotros, como costarricenses, como ciudadanos, más allá de como periodistas, vamos y votamos porque queremos que estas personas hagan bien su trabajo. Y creemos en eso. Creemos en ellos y por eso es que vamos, nos movilizamos, sacamos nuestro tiempo y votamos. Claro. Ejercemos el maravilloso, la maravillosa democracia. Pero también tenemos que exigir eso. Y por eso es que nosotros ya como periodistas tenemos que empezar a exigir más, porque tenemos que convertirnos en la voz de aquellos que confiaron en los políticos y que se sienten defraudados. ¿Y qué siente, compañero? Bueno, desde el otro punto de vista, digamos, desde el político, primero nada más hay que hacer una distinción. Cuando el caso de corrupción es verdadero y no es simplemente una malinterpretación inventada, ¿verdad? Exactamente. Pero en un caso comprobado, nosotros sí sentimos un repudio hacia el compañero que ha sido cuestionado, porque lo que él hace nos afecta a todos y nos meten en la misma valija. O sea, si fulanito se robó o recibió una comisión en un negocio, no es él el que sale, la gente no sale hablando mal de él, sale hablando de todos los que estamos en su entorno, ¿verdad? Entonces hay un efecto de contagio y de traslado de esa mala reputación que nos afecta a todos, por un lado. Por otro lado, igual que el pueblo, nosotros nos sentimos traicionados, porque es una persona con la que trabajamos, que estuvo cerca, en quien creímos, y cuando aparecen esos cargos, entonces es cuando uno dice, pero ¿en quién creer? Lo mismo que siente la gente. Pero por eso sí creemos, y en mi caso yo respaldo la denuncia, la actitud investigativa de la prensa, las redes sociales, y soy un fanático de que en las redes sociales la gente diga la verdad, ¿verdad? Y que denuncie y que hable, porque la gente muchas veces no tiene cómo denunciar, y lo de los políticos es muy fácil darse cuenta. Una persona tiene un nivel de vida, lo nombra en un cargo público, e inmediatamente su nivel de vida brinca. Cambia el carro, o empieza a tener una casa más grande, o ya se le empiezan a ver lujos que antes no tenía, y el salario, si usted suma, no da. Como si se hubiera ganado la Uno lotería más de uno repente. nunca ha sido 8. Exactamente, se ganó la lotería, pero no en un número, sino en un nombramiento. Entonces la gente... Entonces es importante, ahora que existe Facebook, que existe Twitter, que existen todas las redes sociales, que la gente lo denuncie.
Porque solo la denuncia va a servir para que los que son corruptos digan, no, yo ahí no me meto porque por sí me lo van a sacar en cara. Ese es un punto muy importante, porque las comunidades sí saben quiénes son sus líderes. Sí, claro. Los vecinos de Angulo sabían quién es Angulo, conocían todo su antecedente. ¿Por qué no se hacen sentir? Ahí es donde uno tiene esa duda. También hay una educación costarricense calladito más bonito. Sí, eso hay que cambiarlo. En política no se puede hacer eso. Pero Costa Rica es así. Yo vivo en barrios, yo conozco la gente, no, mejor no, no. Es educación, ¿verdad? Es también parte de nuestra educación como costarricenses. Es conciencia ciudadana. Mira, es que es un asunto como que la gente dice... Ojalá se diera y ojalá existiera esa conciencia ciudadana. Ojalá la gente realmente denunciara. Incluso para nosotros los periodistas sería más fácil. A mí me parece que la diferencia entre los países desarrollados, en gran parte, a uno como este, es que allá la gente tiene conciencia colectiva y como que tratan de unirse para ver cómo funciona el asunto. Aquí como que se da mucho de que, no, es culpa del gobierno. O aquel decir, si no me afecta a mí, no me meto. No es conmigo la cosa. Y lo sumo a lo que dice Andrés, lo que pasa con los impuestos, que la gente aquí cuando a alguien le dicen sin factura o con factura debería de salir de ahí y decir con factura y denunciarlo. Exacto. Pero más bien mucha gente le dice anda ahí porque ahí puede ser sin factura, te sale más barato. Y es que uno también se queja a los políticos de que son choriceros y que esto y que el otro, pero aquí todo se mueve con chorizo y la misma gente pero parte también fomenta eso. Parte de eso es que el pueblo tiene que integrarse, tiene que informarse. Si nosotros nos informamos podemos denunciar, pero si no te informas, si no sabes qué pasa, te da lo mismo chencha que mencha. Es como un desinterés que hay. Y lo peor es que está casi que institucionalizada ya la corrupción. Vemos casos, el estudio de la Nación lo demostraba en estos días, casos, por ejemplo, de licencias donde la gente ya para ellos es normal. Encontrarse a un oficial de tránsito de carretera y ofrecerle una mordida para que no le haga un parte, ya la gente lo ve como normal. No, ya la gente guarda no la plata con los documentos del carro en la guantera ahí para dársela al tráfico. Y ya le prensan ahí los 10.000 colones, ¿verdad? Sí, claro, es increíble. Sí, pero eso tiene que empezar desde la educación, ¿verdad? Desde la escuela, un programa de educación para que la gente vuelva a tener un respeto por la honestidad, por cumplir con la ley de tránsito, por pagar sus impuestos, por denunciar la corrupción, etcétera, ¿verdad? Que igual a como se ha avanzado mucho en otras áreas, como la parte ambiental, la igualdad de género, etcétera, la lucha contra la violencia doméstica, a nivel de la escuela se ha avanzado mucho. La violencia doméstica, por ejemplo. Sí. Ahí, para irnos a esta pausa, la violencia doméstica. Eso es muy importante y lo vamos a hablar entre nos con Telma Darkins. No cambie, no toque el control. Eso es importante porque, por ejemplo, los políticos son súper violentos. Violencia, para que digas. Entre nos con Telma Darkins, que dicha que está ahí. Antonio Álvarez de Santi, Juan Diego López. Estamos hablando de la vida de los políticos, pero también un poquito de política. Infórmele, Antonio, ¿cómo la gente puede ir a la asamblea? ¿Puede ir al plenario? Claro, la Asamblea Legislativa tiene un área para público en donde puede estar presenciando la sesión completa todos los días. Igual en las comisiones la gente puede ir, sentarse, escuchar, pero igual puede hablar con los diputados en el momento en que entran y salen, porque hay una interacción física incluso que se puede dar y son públicas. Y eso entonces puede opinar, lo que decías ahorita, Andrés, pero a mí me parece que hay corrupción porque la plata de esto o aquello no se está dando, entonces puede comentar o puede inclusive investigar, ¿verdad? Además es una vitrina. Una obligación ciudadana. Y es una vitrina muy importante donde usted tiene acceso a las personas que van a poder tener acceso finalmente a la información. Entonces usted puede llegar con un dato, un simple dato sencillo, y se lo entrega, dárselo a un diputado, y esta persona va a tener a todo un staff, a todo un equipo de asesores que se van a encargar de investigar. Y ahí es donde realmente se puede hacer un verdadero control político. Claro. Porque es la gente, es la vigía. Claro. Además, para mí, la otra gran área de participación ciudadana son las redes sociales. Claro. Usted en las redes sociales... ¿Cómo cambia con las redes sociales? Bueno, la suya personalmente. Completamente, ¿verdad? Porque la gente habla con uno, hay acceso directo. Yo tengo una página que dichosamente ha subido mucho en seguidores y me escriben, me preguntan, me contradicen, me critican. ¡Qué bueno! ¿verdad? Lo cual es importante. Da salud, da vida. Efectivamente, y además obliga a que usted también tenga que ser transparente, porque lo que usted dice hoy ahí quedó y eso después se lo van a sacar en cara para bien o para mal, ¿verdad? Y lo imprimen. Exacto. Y la comunicación es muy importante en esa vía y la gente tiene que usarla para denuncia.
Y lo ha aprovechado muy bien. Creo que es es una gran fortaleza que ha logrado explotar muy bien don Antonio, y es justamente ese espacio en redes sociales. La juventud, la gente en este momento está demandando mucha información a través de redes sociales y lo ha canalizado muy bien. Creo que tiene varias páginas. En sus diferentes etapas políticas ha logrado aprovechar eso y tener más cercanía con la gente. Con el corte, la violencia, ¿qué pasa ahí en la Asamblea Legislativa? Porque cada quien tiene su vida aparte. Ahí cuando llega a la Asamblea, por ejemplo en la Asamblea, no estamos hablando de otros puestos, que hay otro montón de puestos políticos, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando la denuncian a la persona por violencia, mujeres y hombres? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se mueve el ambiente? ¿Qué jerarquía hay? ¿Quién? Bueno, en el caso de la Asamblea Legislativa, como todos son iguales, los diputados no tienen diferencias, ¿verdad? Hay uno que preside, pero es igual que los demás. No tiene ninguna voto no vale condición doble. diferente, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que hay cuando estos casos se dan, sí es un rechazo del resto de los compañeros. En realidad, sí hay una conciencia entre la gente, y no creo que sea de la lengua para afuera, de que cuando hay un agresor un caso de un agresor en violencia doméstica, hay un sentimiento de rechazo. ¿Y cómo se elige una comisión? Porque hay comisiones de esto, de aquello, del otro, que analizan. ¿Cómo las eligen? El pueblo yo creo que no sabe. O por lo menos es una manera de enterarse. Aquí en Entre Nos con Telma Darkins, cuéntenos. Sí, sin embargo, antes de entrar a lo de las comisiones, yo sí creo y preferiría que todos los casos de violencia doméstica se ventilen en los tribunales de justicia y no en investigaciones legislativas. Se puede politizar demasiado. Exactamente, porque ahí la esposa no va a ir a decir en frente de los demás diputados, fulanito me pega. ¿Verdad? Hay una situación ahí social de compañerismo, etcétera, que lo dificulta, pero sí se lo dice en privado a un juez a la hora de dar una declaración o a una jueza, y es más abierta la persona a la hora de ir a declarar en privado y decir cómo me agrede a mí o cómo me golpea, ¿verdad? Que ir de una manera pública a donde las comisiones son públicas, como lo acabamos de conversar, ¿verdad? Entonces yo sí creo es la vitrina que los casos de violencia dejémoselos a los tribunales y que los tribunales lo manejen como juicios independientes con la privacidad Por del eso caso. es que una vez que tiene una posición política, su vida cambia, ¿no? Usted lo dijo, cambia. Sí. ¿Qué pulso hay? ¿Cómo se mide uno como pueblo para saber elegir a alguien? A ver, cuénteme. Yo revisaría su vida pasada, tanto en parte política como laboral, como empresarial, y le pondría atención a su vida privada, porque la vida privada de alguna forma es nuestro reflejo, ¿verdad? El que lleva una vida desordenada, una vida privada desordenada, en lo público tiende a ser igual, ¿verdad? Eso me parece que ese es un elemento importante. Entonces, usted dice que por medio de las redes sociales, cada vez que haya una elección política en ese magno abanico, que como pueblo responsable del voto que vamos a ejercer, nos metamos e investiguemos a la gente. Y denunciemos, pero no solo en elecciones, sino en época permanente. Si usted ve que hay un funcionario público, porque hemos hablado de diputados, pero hablemos de todos. No, yo digo diputados, que es sí, como ¿verdad? lo que la gente de repente le siente más familiar. Pero tenemos alcaldes, vicealcaldes, hay muchísimos puestos. Usted ve un funcionario público que está en una cantina, o en un bar, o en una taberna, o en un restaurante, muy fino, o en una cantina popular, Contralor. y lo ve con el carro del gobierno, tómele una foto y póngala en Facebook. ¡Qué bueno! Juan Diego, ¿y te ha tocado como periodista en la vida íntima de alguien pescarlo a deshoras de trabajo? Alguien con un cargo político. Sí, nos ha tocado en repetidas ocasiones. En realidad, lamentablemente, son muy descuidados en esas cosas, cometen muchos errores y caen muy fácilmente. Que es que el poder va cegando a la gente. Correcto. ¿Verdad? Hablábamos antes de que el político lamentablemente había creído durante mucho tiempo que era intocable. Claro. Yo estoy aquí en las alturas y nadie puede cuestionar lo que yo hago. Pero era un asunto del pueblo. Claro, la gente... Pero afortunadamente aparecieron escándalos de expresidentes que ya pusieron en la palestra que sí son personas a las que se les puede tocar, se les puede cuestionar y hasta se les puede meter a la cárcel. Y que el pueblo lo hace. Y la gente tomó esa conciencia. La gente entonces ya toma sus cámaras, hace los videos, hace las fotos y empiezan a través del Facebook y a través del internet a conocerse. ¡Wow! Y eso pues ha facilitado muchísimo el trabajo de nosotros los periodistas porque tenemos los elementos suficientes para poder llegar a cuestionar las cosas.
Claro, que no se me malinterprete, que yo creo que ir a tomarse Tampoco vamos a un trago perseguir sea a algo Trump. malo. Yo estoy hablando del que va con el carro del gobierno y sale tomado y... No, con el ¿verdad? carro del gobierno, que Sí, no es por su carro, supuesto, su carro si personal, no hay cualquier problema. persona tiene derecho un sábado en la tarde tomarse una cerveza o tomarse un vino con su esposa o con un amigo, en fin, eso es algo. Eso es otra Pero cosa. para eso no normal, ocupan ¿verdad? tener al chofer con No, el ganando chofer horas y el carro extras. que estamos pagando Exactamente. nosotros la gasolina. Claro. Démele a la gente un saludo de Navidad en este maravilloso país que lo ama, por favor, un cierre. Bueno, yo quiero desearle a todos los costarricenses una muy feliz Navidad. Nosotros, como se dieron cuenta, como familia vivimos una Navidad difícil hace 2 años y hoy en día queremos vivir cada Navidad y cada día de nuestra vida de la manera más feliz y que tener nuestra familia muy unida. Y creo que esa es la mejor receta para todos los costarricenses, que unamos a nuestra familia, que la unamos por el amor y que la unamos por las cosas que nos unen como familia y que aprovechemos los días navideños para olvidarnos de nuestras diferencias y buscar con optimismo lo que sigue para el año 2012. ¡Bravo! Un mensaje navideño, vas a tener más oportunidades, pero en mi espacio quiero que lo des. Muchísimas gracias por ese espacio, sin duda alguna. Pues una época de reflexión, una época en la que quizás el país está un poco convulso con tanta cosa, pero en la que sí tenemos que saber que vale la pena seguir adelante, que vale la pena esforzarse, que tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros para que el año que viene sea mucho mejor todavía, lograr superar todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida, pero saber que siempre hay un buen objetivo y algo por qué luchar y seguir adelante. Y adivinen qué, se nos acabó el tiempo, se acabó el programa La Vida de los Políticos. Esté siempre ahí y siempre tenga en cuenta lo que sí puede hacer y no lo que no puede hacer. Muchas gracias. Vamos. Belleza.